Los invito para que leamos juntos el Evangelio en el capítulo 10, versículos 11 al 18 de Juan. Juan 10, 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recibirla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recibirla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es Jesús resucitado quien le habla a su comunidad, revelándole su identidad más profunda, una identidad que viene de Dios su Padre. El Señor, que vive para siempre, está más autorizado que nunca para presentarse con el mismo nombre de Dios. Yo soy. Ego eimi, dice el texto griego. Yo soy. Cuando Moisés le pidió a Dios que le hablaba en la zarza ardiente, que le revelase su nombre, Dios le respondió: Yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy. Un nombre inefable, impronunciable, inscrito en el tetragramatón que conocemos como Yahvé, con esas letras. Pero la palabra que Dios dijo fue Ehyeh Asher Ehyeh en hebreo. Yo soy aquel que soy. El Cristo viviente se revela así como el yo soy, y será más específico. Yo soy el pan de vida, dice en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, en este mismo capítulo 10 de Juan, en el versículo 7. Yo soy la resurrección y la vida, en el capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, 14:6. Yo soy la vid, capítulo 15, versículo 5. Bueno, Jesús afirma 2 veces: Yo soy el buen pastor. Bueno, el texto griego dice ego eimi hopoimen ho kalos. Lo digo en griego porque aquí el texto tiene un calificativo, el adjetivo calificativo kalos, hopoimen ho kalos. Y kalos se puede traducir tanto como bueno o también como bello, como hermoso. Y esto es interesante. Jesús es el pastor bueno, pero también se puede traducir el pastor bello. Y la expresión reasume en él no solo la imagen de todos los pastores dados por Dios a su pueblo, como lo fueron Moisés, David, los profetas, sino también la imagen del mismísimo Dios. Dios que se presentó ante el pueblo como un pastor. Y el pueblo de Israel lo reconoció así, lo invocó y lo alabó como el pastor de Israel. Dice el Salmo 80 en el versículo 2, pastor de Israel, escucha. Él es el pastor de su pueblo, el pastor de todos los que creen en él. Y la identificación de Jesús con la imagen del pastor es frecuente en todos los evangelios. En los evangelios sinópticos, sin duda.
Pero en el Evangelio de Juan tiene una particularidad. La novedad en el discurso de Jesús en Juan, en el capítulo 10, es que con esta revelación, Él se presenta explícitamente a sí mismo como el Mesías, el enviado de Dios para llevar a la humanidad a la vida plena. En el capítulo 10, versículo 10 de Juan, precisamente el versículo anterior al texto que proclamamos hoy, Jesús acababa de decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces viene la afirmación de Jesús que explicita esta afirmación. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor bello. Un buen pastor, y aquí comienza la caracterización que Jesús mismo hace en el texto, un buen pastor es lo contrario del pastor asalariado. En griego se diría, o se dice, mistotos. El asalariado, el que hace este trabajo solamente porque le pagan, el que hace las cosas porque esto le da una forma de subsistencia, en realidad, dice Jesús, no ama las ovejas. Y no ama sus ovejas porque no le pertenecen. No tiene sentido de pertenencia, porque no son suyas. Ellas cuentan para él en la medida en que les son de beneficio. Y estar con ellas es un oficio, es un trabajo, pero su vida va mucho más allá, por otro lado. Y esto lo demuestra el hecho, ojo, de que cuando llega el lobo, abandona el rebaño y huye. Es claro, quiere salvarse a sí mismo, no a las ovejas que le han confiado. ¿Quién es el pastor mercenario o asalariado, el mistotos? Es un mero funcionario. Es uno que realiza la tarea por el salario que recibe o simplemente porque ser pastor se considera un honor que le genera reconocimiento y que también le da gloria. Y hay que decirlo, el pastor contratado se reconoce fácilmente porque se mantiene alejado de las ovejas y no las ama, no se sacrifica por ellas. Le basta con gobernarlas. Por el contrario, el amor del buen pastor por sus ovejas, afirma Jesús, se expresa en el hecho de que se expone, se arriesga, no se va de ahí en el momento del peligro. Cuando tiene que elegir entre la vida de las ovejas y la propia, claro, un asalariado dice, no, pues yo me voy, las ovejas que después, no, mi vida vale mucho, y se va. Ese es un asalariado. En cambio, el amor del buen pastor se expresa en el hecho de que no se va. Está dispuesto a entregar su vida por la salvación de sus ovejas. ¿Por qué considera esto? Porque las ovejas, para él, la vida de sus ovejas es más importante que la suya. ¿No les parece esto grandioso? Pues sí, el que ama da la vida. Está dispuesto a morir por aquellos que ama. Y esto lo va a explicar Jesús más adelante, en Juan 15:13. En este tipo de amor brilla la bondad y la belleza que distingue al pastor. Por eso el término kalos, bello. El pastor bueno y bello no solo pasa su vida en medio de las ovejas, guiando día a día al rebaño, pensando siempre en cómo alimentarlo, llevándolo a los campos donde le es posible nutrirse para vivir. Pero no solo eso. También puede ocurrir que la amenaza a la vida del rebaño se convierta también en una amenaza para su propia vida, para la vida del pastor. Y este es el momento en el que el pastor bello se revela. Se deja conocer lo más precioso que tiene. Esta solidaridad, este amor, sin embargo, es posible, solo es posible, cuando el pastor va más allá del sentido de lo laboral, de la expectativa de un posible salario o de una forma de subsistencia. Es posible cuando entabla con su rebaño otro tipo de relación,
cuando se preocupa por conocer a fondo cada una de sus ovejitas, con una proximidad tal que es capaz de discernir y de reconocer la identidad de cada una de ellas y la situación de cada una de ellas. Es un conocimiento penetrante que se genera a partir de la cercanía, del cuidado constante de cada oveja del rebaño. Tenemos entonces que la primera cualidad del auténtico pastor es la cercanía a las ovejas. Permanece con ellas día y noche, en desiertos y en prados, a la intemperie, bajo el sol y bajo la lluvia. El Papa Francisco nos ha urgido, permítame que lo cite, nos ha urgido de diversas maneras a que los pastores no nos pongamos ni por encima del rebaño, ni tampoco a un lado del rebaño, sino siempre en medio de la gente. De la expresión olor a oveja que se ha hecho famosa. En medio de la gente, no encima, no a un lado, en medio de, en plena solidaridad con lo que viven y sufren las ovejas. Y aquí viene otro punto importante, el conocimiento. El conocimiento es mutuo, precisamente por esta cercanía. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, dice Jesús en el versículo 14 de este capítulo 10 de Juan. Y Jesús explica esta reciprocidad en el conocimiento, evocando otro conocimiento, el conocimiento que hay entre Él y el Padre Dios. Este Padre con quien Él estaba desde un principio. Así empieza el Evangelio de Juan. En un principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Este Padre que Él conoce desde la eternidad. Este Padre que lo envió. Así termina el prólogo en el capítulo 1, versículo 18. Y este Padre cuya voluntad es su alimento y trata de cumplir día tras día, como se dice en el capítulo 4, versículo 34. Jesús dice, miremos el versículo 15, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Atención con el subrayado. Del mismo modo. Del mismo modo nos da las dimensiones del conocimiento que un pastor debe tener de su rebaño. Es la medida del conocimiento. Más profundo no puede ser. Yo conozco a mis ovejas, dice Jesús, y ellas me conocen a mí, como yo conozco al Padre y como el Padre me conoce a mí. ¿Habrá un conocimiento más profundo? Es esa la dimensión del conocimiento, no es para nada superficial. Como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, de la misma manera, cada pastor conoce hoy sus ovejitas. Y este conocimiento es la base del amor. Claro, venimos hablando de amor. El buen pastor ama a sus ovejas, dando la vida por ellas. Y aquí entró el tema del conocimiento en el centro. El conocimiento es la base del amor. Conocemos todos el dicho, nadie ama lo que no conoce. Pero también podemos verlo al revés. También es un amor que genera conocimiento. El camino de este conocimiento es también este amor, en la cercanía, en la ternura, en el contacto, en la reciprocidad continua. En estas palabras de Jesús tenemos entonces la esencia de la pastoral, un conocimiento mutuo y penetrante entre pastor y oveja, un conocimiento mutuo y una compenetración entre el pastor y cada una de sus ovejas. Y fíjense ustedes, el pastor no solo conoce a las ovejas una por una, ya lo había dicho al comienzo de este capítulo, en el versículo 3, en una dinámica relacional intensa, con un claro vínculo de amor, como venimos viendo, sino que las ovejas, ojo, las ovejas también conocen a su pastor. Lindo esto. Ellas saben de su vida,
de su comportamiento, de sus sentimientos, de sus ansiedades, de sus alegrías. Y todo esto porque el pastor está cerca. Porque está cerca es que lo pueden saber. También lo conocen a él. Las ovejas no solo distinguen la voz del pastor cuando las llama por su nombre, sino también reconocen su presencia, a veces silenciosa, pero que siempre les infunde paz, alegría, seguridad. Este conocimiento que genera una comunión fuerte, entrañable, fue la que Jesús vivió con sus discípulos a lo largo de su ministerio terreno. Esta fue la dinámica de vida de la comunidad de Jesús. Jesús y su comunidad apostólica. Y es también una comunión que trasciende todos los siglos. Porque Jesús sigue en medio de nosotros. Él está resucitado, es el pastor resucitado que está en medio de nosotros atrayéndonos a todos hacia su plenitud de vida. Jesús es el pastor de todos. Él no vino para unos cuantos. Él no vino solamente para Israel. Él vino para que todos tengamos vida, había dicho en el versículo 10. Y entonces vemos cómo en el corazón del pastor arde el deseo de que haya un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor, nos dice el versículo 16. El deseo de él es la unidad, que todos los hijos de Dios dispersos sean congregados. Se va a decir después en el capítulo 11, versículo 52. Y precisamente por eso muere. En la cruz, la gloria de Jesús se manifiesta como la gloria del amado hasta la muerte. Y luego, resucitado de entre los muertos, atrae a todos hacia él, como prometió en el capítulo 12, versículo 32. Y entonces, en este misterio pascual comienza la reunión del pueblo en torno a él, hasta el día del cumplimiento final, del cumplimiento definitivo, escatológico, como va a decir el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 17, cuando el Cordero será su pastor. Jesús no es un pastor como lo eran los pastores de Israel. Él es diferente. Él es un pastor kalos, dice el texto griego, un pastor bueno, un pastor bello. Precisamente lo es porque Él es la luz del mundo, como dicen 8:12, porque Él es el Salvador del mundo, dicen 4:42, porque habiendo amado al mundo, de nuevo el mundo, dice 3:16, y hasta el extremo, Él es el pastor de este mundo, el pastor de toda la humanidad. Después de esta revelación de su identidad como el yo soy el buen pastor, llegamos al final del discurso, de la enseñanza, de la alegoría del buen pastor. Jesús concluye su enseñanza con palabras en las que expresa de una manera fuerte, intensa, sublime, su intimidad, su comunión con el Padre Dios. Dice en el versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para recibirla de nuevo. ¿Por qué el Padre ama a Jesús? El texto lo dice, porque Jesús lleva a cabo, realiza su voluntad. Esta voluntad es el amor. Esta voluntad es amor hasta el don de la vida. En Jesús está este amor dador de vida y está también la certeza de poderla recibir nuevamente del Padre. Y quiero hacer un pequeño llamado de atención sobre la traducción. La traducción que yo tengo aquí al frente, la Biblia de Jerusalén, dice, nadie me quita la vida, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla. Y en el versículo 11 ha dicho lo mismo. Atención con esto. Jesús no dice, el Padre me ama
porque ofrezco mi vida para recuperarla. Lo que el texto griego dice es para recibirla de nuevo. El verbo griego lambano, en este Evangelio de Juan, significa siempre, siempre recibir, no recuperar. No es lo mismo. La ofrenda de vida por parte de Jesús tiene lugar en el espacio de un abandono confiado. No es un seguro anticipado. El mandamiento del Padre es que gaste, que ofrezca su vida. Y la promesa del Padre es que así podrá recibirla. Lo dicen los evangelios. Jesús en los evangelios, porque el que pierda la vida la encontrará, pero el que quiera salvarla la perderá. Nadie le quita la vida a Jesús. Nadie se la roba. Nadie se la arrebata. Es una ofrenda libre y generosa que él hace. Su muerte no es un destino rígido, ni tampoco una casualidad. No, no. El suyo es un don hecho en la libertad y por amor. Es un don del que él mostró estar consciente a lo largo de toda su vida terrena, dando cada día su sí al amor. Y este es el mandamiento vivido por Jesús, como dice el versículo 18, donde cierra el texto. Este es el mandato, esta es la orden que he recibido de mi Padre. Claro, ya en el contexto de la conclusión entendemos. Amar. Es el mandato de amar, pero de amar ofreciéndose, dándose. Jesús da su vida hasta la muerte, pero no con el deseo de recuperar, lástima que las traducciones digan eso, no con el deseo de recuperar la vida como si fuera una recompensa, como si fuera un premio, como un tesoro que le pertenece, como un mérito por la ofrenda de sí mismo, sino con la conciencia de que el Padre, que está en el origen y en la meta de toda vida, se la da y que Él la recibe, no recupera, recibe, como va a decir bellamente el gran doctor de la iglesia, San Bernardo de Claraval. El amor basta para el amor. El amor es suficiente para el amor. Jesús, el pastor Kalos, el pastor bueno y bello, no da su vida por un motivo diferente al hecho de que cuando amamos somos capaces de darnos con todo nuestro ser, con todo lo que somos, por aquella persona que amamos o por todos aquellos a los cuales amamos entrañablemente. Este es el Evangelio de hoy. Yo los invito a releerlo muy despacio, a saborearlo palabra por palabra. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. Egoimi, hopoimen, hokalos. Yo soy el pastor bello. Este título de Jesús, pastor bueno o bello, es el título más desarmado y más desarmante que Jesús pudo darse a sí mismo. Y esta imagen no tiene nada de débil ni de sumisa. Él es el pastor fuerte que se enfrenta a los lobos, que tiene el valor de no escaparse, de no huir, para buscar refugios más seguros. Él es el pastor que se hace hermoso en su ímpetu generoso. Él es el pastor que se preocupa por gente que realmente le importa. El gesto específico del buen pastor, el gesto más hermoso que literalmente lo convierte en el pastor bello, está subrayado, atención con el texto, está subrayado 5 veces en el pasaje que acabamos de leer. Yo doy. Yo ofrezco mi vida. Y de este verbo dar, aflora el hilo de oro que une toda la obra de Dios en la historia de la salvación entera. La obra de Dios es, desde siempre y para siempre, dar vida, ofrecer vida. Al mercenario
Al asalariado solo le importa el beneficio que le pueden dar las ovejas. Piensa más en sí mismo, en su propio bienestar, en su propia calidad de vida. Y Jesús dijo todo lo contrario. A mí me importan mis ovejas, todas. Es como si Jesús nos repitiera en todo momento: tú eres importante para mí. ¿Y saben qué? Esta es mi fe. Yo le importo. Y yo le importo a mi Jesús, a mi buen pastor, de tal manera que Él me considera más importante que a sí mismo. En su ímpetu generoso, Él se arriesga por mí. Ha dado su vida por mí, mi pastor. Permítame concluir con esto. En una tumba de finales del siglo II después de Cristo, estamos en los orígenes de la Iglesia, una tumba que fue descubierta en Turquía por el arqueólogo William Ramsay y que era, por lo que dice la inscripción, de un tal Albercio, que fue obispo de Hierápolis y que murió en el año 167 después de Cristo. En la lápida, en la inscripción, podemos leer un hermoso epitafio mandado a grabar por el mismo obispo. Y comienza, es largo, pero comienza con esta frase: soy discípulo de un pastor casto que tiene ojos grandes que miran hacia abajo a todas partes, o sea, a todos. Lo mismo podríamos decir hoy. Jesús es el pastor casto, bueno y hermoso, de ojos grandes, que abarcan a todos, incluso a mí en este momento. Y bajo su mirada premurosa, me siento vivificado, me siento protegido, me siento guiado. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.